supuesto, por supuesto. El doctor Adolfo García con nosotros, como cada mes en su columna Mente y Comunicación. Bienvenido, Adolfo, ¿cómo estás? Bien, Daniel, ¿cómo va eso? Bien, bien, muy bien. Más allá de que está fresco, ahora estamos mucho más lindo, pero un hermoso día, ¿no? Hermoso día y más aún coronado con ese bello gorro navideño. No se lo sacó, Adolfo, no lo saco, no se lo quiere el conductor sacar. del programa, Daniel Ferro, está haciendo todo el programa con un gorro, ahí sí, está, bien de Papá Noel. Bien de Papá Noel. Bien te queda, ¿eh? ¿Qué emoción provoca Papá Noel en los chicos, no? Pero vamos a dejarlo ahí, ¿no? Vos que sos un científico en estas cosas, ¿qué emoción provoca, no? Es impresionante. Igual, justo así en el anecdotario, ayer vamos a decir, una pigmea de mi familia, yo hablándole de Papá Noel y todo, me dice, pero si Papá Noel... Y tira esa ruptura de mito que no vamos a mencionar acá. Y me rompió el corazón. Digo, estás muy jovencita para... Como Papá Noel y los Reyes, ¿viste? Claro, Lo ¿viste? mismo, Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Digo, no le cuentes a tu hermanito. Yo hasta los 42 años puse los zapatitos con pasto. Y te creo. No, me encantó, siempre me Sí, encantó. no, bueno. Bueno, Adolfo, hoy tenemos una columna que tiene que ver con lo que está pasando hoy, que día a día se vive, que son las redes sociales, ¿no? Claro. Que tiene una penetración importantísima en la sociedad. Porque hoy vos tenés que hablar con un amigo, vos estás en Mar del Plata, tenés que hablar con un amigo en Rusia, y mail o WhatsApp, hay una penetración importantísima. Y hay un lenguaje que se fue generando o degenerando, ¿no? Esto habría que verlo, el lenguaje de las redes sociales. Es muy particular, ¿no? Es muy particular, ¿no? Y me gusta que hayas arrancado con esto, ¿no? De degeneración, ¿no? Porque yo en realidad... Vos sos doctor en letras. Yo soy doctor en letras, por eso sí. Entonces, bueno. Pero para mí no hay tal cosa como una degeneración del lenguaje, ¿no? Creo que siempre tenemos una especie de... Vemos como románticamente el lenguaje y la sociedad y las tecnologías con las que nos criamos, ¿no? Entonces de repente cuando aparece algo que se aleja de eso, no sé por qué es que tendemos a pensar que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y que lo que está pasando ahora... Como el tango. Claro, como el tango, ¿no? Y que lo que nos toca ahora es una degradación de un estadio anterior y puro, ¿no? Del lenguaje. Y en realidad si uno se pone a sacar capas, ¿no? de esa historia, te vas a dar cuenta de que esto pasa constantemente y que es una característica definitoria del lenguaje. En principio las personas hablamos, ¿no? Y hablamos, y un momento, si nos retraemos en el tiempo miles y miles de años, donde solo nos podemos comunicar con el lenguaje estando cerca, en persona, ¿no? Y hablándonos, ¿sí? De repente empezaron a surgir tecnologías, ¿sí? Pensá, por ejemplo, no sé, cuando surgió la péñola, así un hueso tallado que permitía escribir, ¿no? Hacer símbolos sobre pergaminos o papiros, ¿no? Hechos de cuero de animal, ¿no? De repente eso hizo que ya la presencia de tu interlocutor no fuera necesaria. Vos podías escribir eso y alguien lo podía ver en otro momento y en otro lugar, ¿sí? Lo cual hizo que el lenguaje se pudiera ahora distanciar del aquí y el ahora, ¿no? Eso gracias a un desarrollo tecnológico. Saltemos en el tiempo, ¿sí? Pensá después en la imprenta, que hizo que esto fuera posible, pero ahora masivamente, no solamente para 2 personas, 3 personas, ¿no? Sino de modo masivo. Saltemos en el tiempo, ¿sí? Pensemos en el teléfono. De repente podíamos hablar... Gutenberg y Graham Bell, ¿no? Exactamente, ¿Cómo ¿sí? estoy Dios mío, todos los nombres. Pero tengo me parezco Felipe No, cada Pino. vez que venís vos no sabés, se pone a repasar, estudia, no sabés. Impresionante, se pone gorros navideños, es lo que más me entusiasma. Se pone algo... que de la ocasión, claro. de la semana. Pero esto, ¿no? O sea, fíjate el desarrollo del teléfono o la radio misma, ¿no? Que de repente permite que la comunicación oral ya no dependa de estar cerquita el uno del otro, ¿sí? Y después, bueno, así tantas tecnologías, ¿no? Hoy nos encontramos en un mundo mediado por las tecnologías digitales de información y si uno se pone a pensar, o sea, realmente todas estas tecnologías han ido degradando en el paso del tiempo el lenguaje, eso solo bajo la idea de que el lenguaje era mejor o primigenio o puro, y en realidad el lenguaje es cambio, vitalidad pura, siempre lo es, siempre lo ha sido, y acá lo que tenemos es un momento de cambio particular. García Márquez, ¿no? Hablaba García Márquez hablaba de que con el tema de las H y un montón de letras, no, que no tenían nada que ver, que uno se puede comunicar diciendo un montón de cosas y a lo mejor no escribiendo como la Real Academia nos enseñó, ¿no? Nos marcó. Claro, ¿no? A veces solemos como sobrevalorar la norma, ¿no? Claro. Y hay que recordar que la norma es una construcción que viene sobre el lenguaje, no antecede al lenguaje, ¿no?
No, lo que yo quería decir es que yo creo que la persona, o nosotros abusamos de las redes sociales. A ver, seguramente a muchas personas les pasa que va a un restaurante, a un lugar, y ve que dos personas no interactúan, no hablan y están con el celular. A más de uno nos habrá pasado. En la mesa familiar a veces pasa eso. En la mesa familiar, en donde sea. Entonces yo creo que más allá de la parte evolutiva, creo que cuando se habla y se dice, y ahora en tiempos de redes el lenguaje se va perdiendo, el lenguaje con el otro también se va perdiendo, el diálogo con el otro. A mí particularmente capaz me gustaba más sentarme con un amigo a hablar, que me mandes un audio por WhatsApp y me cuentes todo, porque a la hora de hablar después no tenemos nada para hablar. Sí, y ya sé todo porque lo publicaste en Facebook, lo publicaste en Instagram, me enteré de lo que hiciste la semana pasada, entonces como que yo creo que a eso se refiere cuando hablamos de que se fue perdiendo y que no es tan bueno quizás, pero tiene que ver con el abuso de cómo lo tomamos nosotros, cómo lo utilizamos. Perdón, no te presté mucha atención, estaba justo mandando un texto. No, pero... Discúlpame, ¿qué decías? ¿Qué decías? No, pero, a ver, definitivamente, ¿no? Pero, claro, esto tiene que ver con, sí, pautas de comunicación y de socialización, ¿no? Que van cambiando, siempre han ido cambiando a la luz de las tecnologías, ¿sí? Creo que está en cada uno después tratar de regular cómo se maneja ante eso, ¿no? Pero lo que sí creo que es una visión errónea, ¿no? Es pensar que, a ver, otro tema que se discute mucho, ¿no? Es cómo escribimos en los chats, por ejemplo, ¿no? Sí. O ese tipo de cosas, ¿no? Y esa idea de discu, porque sí, cuando claro, ponemos por qué... Y de nuevo, ahí es como que de nuevo surge este mito, para mí, ¿no? De la degradación del lenguaje y demás, ¿no? Son muchas abreviaturas, ¿no? Claro, ¿no? Y de hecho, fíjate que esas abreviaturas que se utilizan, ¿no? Hasta implícitamente dan cuenta de un buen conocimiento del lenguaje. Fíjate que no cualquier abreviatura funciona, ¿no? Si una cosa que vas a ver en las abreviaturas de texto es que se utilizan mucho más las consonantes que las vocales, sí, en general, ¿sí? Sí. Y eso es una cosa que Te quiero mucho TQM, ¿no? Por Por ejemplo. ¿no? O TKM, ¿no? Te quiero TKM, mucho. sí. Exactamente, ¿no? Sí. Eso es el caso de a ver, una cosa son las siglas. Las siglas son aquellas reducciones en las que vos pones la primera letra de cada palabra. Una abreviatura es cuando vos tenés una palabra y pones solo algunas de sus letras. Claro. ¿No? Por ejemplo, TEL es una abreviatura de teléfono. Sí. ¿no? Expediente, exp, sí. Claro, pero sí. AFA es una sigla de Asociación del Fútbol ¿no? Argentino. del Fútbol Argentino, Claro. etcétera. Pero fíjate que es muy interesante esto, ¿no? Hay que tener una gran conciencia lingüística para elegir cuáles son las letras que pones. Y, por ejemplo, si vos querés reducir texto, que vas a TXT, ¿no? Pero no pones EO. Hay implícitamente, ¿no? Los usuarios del lenguaje tienen un conocimiento, cuando utilizan estos recursos, que muestran que saben que las consonantes son mucho más definitorias de la identidad de las palabras que las vocales, ¿no? Pregunta, Otra más. ¿por qué entonces desde la parte neuronal, por qué utilizamos y elegimos escribir y resaltar cuando nos comunicamos con el otro las consonantes en vez de completar quizás con alguna vocal o algo? Bueno, precisamente por esto, ¿no? O sea, hay el conocimiento, la competencia lingüística que tenemos, ¿sí? Hay un montón de información que nosotros manejamos sobre el lenguaje cotidianamente sin que nadie nos las haya enseñado, ¿sí? Nadie te tuvo que, cuando vos estabas aprendiendo el lenguaje desde niñita, ¿no? Sentarse a decirte, no sé, esto es una sílaba o este verbo tiene que conjugarse de esta manera. Son cosas que vos fuiste adquiriendo, ¿no? Y de hecho, después en la escuela aprendemos cómo se llaman esas cosas, ¿no? Pero si una persona no supiera cómo se llaman, igual podía usarlas de modo propicio, ¿no? El cerebro es capaz de captar patrones de información que están implícitos en los estímulos a los que se enfrenta, ¿sí? Bien. Y aún sin instrucción formal, deliberada de eso, tu cerebro va a poder captar patrones de información y después ponerlos en uso en situaciones nuevas. No, yo digo, lenguaje, tal vez esté yo equivocado, lo tomamos como vocabulario. Pero está el lenguaje de señas y está a lo mejor la forma de comunicarse, que no es con letras, sino con signos, con señas. Con emoticones, con por emoticones, ejemplo, ¿no? Claro. Por ejemplo, como hacían los indios, las señales de humo, los sioux de una montaña a la otra, por ejemplo, que vemos en las películas. Exacto. Digo, esa forma de comunicarse. Al igual, de todos modos, yo la entiendo, Eugenia, será que tenemos una formación distinta, nos cuesta, a lo mejor, por lo menos a mí me cuesta cambiar. Yo amo el idioma, y yo creo que hay que hablarlo correctamente. A veces yo hago un texto
y me dice mi hijo, ¿por qué escribís tanto? Claro, mi hijo, el texto que yo hago me lo reduce a lo mejor en 4 o 5 símbolos, ¿no? Claro, bueno, y Eugenia, que es locutora, bueno, vos con el lenguaje... Sí, me pasa esto de lo que te decía anteriormente, claro. Pero es más social, quizás lo que yo tengo un poco más de rechazo a esto de que están todo el día con el celular y no habla, la gente no interactúa, la gente es como que está en su mundo y ahí es donde se pierde un poco, porque obviamente es un avance hoy en día poder comunicarme con alguien que está, por ejemplo, en Madrid y sin ningún gasto extra, porque claro, con WhatsApp le podés mandar un mensaje, un audio, hasta podés hacer una videollamada. Pero es como que tendemos a abusar de cuando se nos presenta algo nuevo. No, y ningún desarrollo tecnológico es exclusivamente bueno o exclusivamente malo, ¿no? Digamos, hay aristas positivas y negativas de todo, ¿no? Volviendo acá a la comunicación no verbal que decías, ¿no? Una de las grandes, vamos a decir, limitantes o características de la comunicación por chat o mensaje de texto y demás es lo siguiente. Mira, ahora nosotros estamos hablando acá en el estudio, ¿no? Yo te hablo, Daniel, y vos me estás entendiendo lo que yo digo, ¿sí? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Yo tampoco me entiendo mucho. Adolfo. No, está claro, muy claro. Pero sí. parte de lo que vos estés entendiendo o no, no se nutre únicamente de las palabras que escuchás. También los gestos que estoy haciendo con mi rostro. Las manos. Todo, cómo estoy acompañando lo que digo con las manos, sí. el mover de mi cuerpo, ¿sí? Incluso, bueno, la prosodia, ¿no? Cómo voy llevando la entonación para remarcar ciertas palabras, ¿sí? O cómo, por ejemplo, puedo quedar suspenso con una pausa, ¿no? Bueno. A veces el silencio habla. A veces el silencio dice mucho más que las palabras. Claro. Pero toda esta información, viste, que nunca la podés captar en la letra escrita, queda fuera cuando del canal del chat, por ejemplo, ¿sí? Claro. Entonces, por esto hay que pensar esto, ¿no? El lenguaje nos atraviesa tanto día a día que solemos a veces sobreestimarlo y pensamos que nos comunicamos solo mediante el lenguaje o predominantemente mediante el lenguaje. Y la verdad es que en una situación en la que vos estás frente a otra persona, la comunicación excede al lenguaje enormemente, ¿sí? Que vos te sientas aludido, que puedas comprender o no, que te sientas atacado o elogiado por algo, no depende únicamente de las palabras, sino de todo el movimiento, el rostro y demás. Se toma el lenguaje exclusivamente cuando es vocabulario. Cuando el lenguaje es no solo el vocabulario, sino también los patrones gramaticales, sintácticos, ¿no? Etcétera. Pero ciertamente no queda dentro de la definición típica del lenguaje. Claro, porque el lenguaje de señas de alguna manera es sin palabras, ¿no? Algún día vamos a hablar sobre el lenguaje de señas, ¿sí? Claro. Podemos dedicarle una columna y separarlo de lo que es, por ejemplo, hacer un gesto, que es muy distinto. Entre gesto y una señal clara. Absolutamente. Para la próxima, Adolfo, por favor. Para la próxima. Pero esto es importante. Y así, viste, ¿qué pasa? Los emoticones aparecen para tratar de cubrir un poquitito, una porcioncita de toda esta riqueza comunicativa que vos perdés cuando no tenés la cara del otro o la inflexión de la voz del otro. Y los GIF, dice también acá Gustavo. ¿Qué? O los stickers, los GIF o los stickers. Sí. Es muy millennial, Gustavo. Tiene todo Mirá, todos los ahí recursos. te muestra un GIF. Mirá, Te muestra amigo, un GIF, ahí está. Se ríe. Sí. No, tenés todo, tenés un montón de... La carita de triste, en vez de decir estoy triste, mirá cómo estoy, y te voy a poner la carita, ¿no? ¿Sabés qué es interesante? Volviendo a estudios neurocientíficos, cuando uno percibe un rostro humano, ¿sí? Hay circuitos cerebrales que se activan que son muy específicos, ¿sí? Sobre todo regiones, vamos a poner un nombre acá medio estrambótico, ¿sí? El giro fusiforme derecho, por ejemplo, es un jugador súper importante de tu cerebro para reconocer rostros. Giro fusiforme derecho. Giro fusiforme derecho. Es una región que está en la ¿Qué pasa? parte... Vos cuando no conoces a alguien, no funciona. Definitivamente, Claro. sí, eso es así. Sí, Hay un cuadro que se llama prosopagnosia, ¿sí? Un cuadro neurológico que puede ser adquirido o congénito, en el cual las personas tienen dificultades específicas para reconocer rostros. Pero te digo, hay marcadores específicos. Cuando uno ve un rostro, o incluso cuando reconoce un rostro con una emoción positiva, de una emoción negativa, hay ciertos circuitos cerebrales que tienen una actividad distintiva y hay ciertos patrones de actividad eléctrica en el cerebro que se modulan de modo distintivo. Cuando vos ves un rostro humano, ¿no? ¿Sabés qué es lo interesante? Cuando uno ve un emoticón que tiene también una expresión positiva o negativa, se modulan los mismos patrones cerebrales que cuando ves un rostro real. Entonces el emoticón es un recurso pobre. Está pensado científicamente, entonces. La ciencia le echa una manito ahí, ¿no? Le echa una manito. Pero bueno, son como elementos que surgen para cubrir parte de este bache, ¿no? De la comunicación por chat que se ve muy
restringida a la letra y pierde toda esta riqueza situada, corporal, interactiva que tenemos cuando hablamos cara a cara con otra persona. Claro. No, yo digo, con todo esto que vos estás diciendo, entonces es bueno, por ejemplo, para el cerebro, este tipo de comunicación con emoticones, con un vocabulario distinto, porque digamos que como que activa algunos mecanismos para mejor, ¿no? Yo no diría ni que es bueno ni que es malo. Creo que es interesante marcar esto, ¿no? Que hay algunas coincidencias entre cómo el cerebro procesa, por ejemplo, un rostro real y un emoticón. Algunas coincidencias, por supuesto, no es lo mismo, ¿no? No, claro, sí. Yo creo que lo que es interesante es pensar no tanto en términos de si es bueno o es malo, sino en términos de lo adaptable que es el cerebro, lo plástico que es el cerebro, ¿no? Nuestro cerebro no evolucionó para ver caritas amarillas con una sonrisa en una pantallita, ¿sí? Claro. Y sin embargo, le echa mano a lo que ya conoce, a reconocer que hay rostros con una configuración similar y puede asociar ese estímulo nuevo a información que ya conoce. El cerebro va reciclando mecanismos que ya posee para enfrentarse a los nuevos estímulos, desarrollos que aparecen a su alrededor. Nos queda un minuto, pero te digo, estos estímulos en personas mayores, ¿tienen el mismo efecto que una persona joven en el cerebro, desde el punto de vista cerebral? Hay algunos mecanismos que sí, otros que no. En el caso del procesamiento de rostros, los marcadores típicos suelen ser bastante resilientes al paso del tiempo, pero hay ciertas patologías cerebrales sí que son propias del envejecimiento y que se caracterizan por dificultades, por ejemplo, en el reconocimiento de rostros o la asociación de rostros con palabras, como ciertos tipos de demencia, ¿no? Entonces, de nuevo, yo creo que más que pensarlo en términos de algo positivo o algo negativo, hay que tomar una perspectiva descriptiva. Cuando pensamos en cómo el lenguaje cambia, más que hablar de generación o de enriquecimiento, hay que aceptar como un cambio, ¿sí? Cuando vemos el impacto que tiene la tecnología en el cerebro, hay que pensarlo más como un fenómeno de adaptación que de me hace bien o me hace mal, ¿no? Claro. Creo que ese es el tipo de idea que tenemos que dejar en esta columna. Acaba de llamar el presidente de la Real Academia Española, está muy enojado. Con todo lo que hablamos. Con todo lo que hablamos. Bueno, Adolfo, se nos fue el tiempo. Y el próximo mes estamos, ¿no? Sí, no? Claro que sí. O sea, no tomamos vacaciones. La columna sigue. La columna sigue. Bajamos. La columna sigue, sí. Pero quiero saber qué sombrerito vas a traer para enero. Y poner un sombrero mexicano, vamos a probar acá. ¿No? Algo, Sí. Venite con la malla, si querés, ya en verano, digo. Eso estaría muy bien, sí, a ver si con el sombrero mexicano te entran los auriculares. Vamos. Claro, sí, no me entro. Bueno, Adolfo, gracias. Para vos, para tu mujer, para Alan, una feliz Navidad, un mejor año y nos vemos el próximo año. Lo mejor para ustedes, para el público y seguimos el año que viene. Bien, el doctor Adolfo García estuvo aquí en el verano menos pensado.